Bienvenidos. Hola, Alberto, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por nuevamente sumarte. No, gracias a ti por la invitación. Gracias. Les presento, Gilberto Pagua es un experto en vinos, es un catador internacional. Les voy a contar un poquito su biografía, lo que él ha hecho hasta el momento. Este, Gilberto está en Guatemala, tiene experiencia desde 2007, iniciando con la Casa de Antociano, que es una plataforma comunicacional para la difusión de la cultura del vino, ¿vale? Cuenta con un blog digital en el cual ya tienes más de 1,300 publicaciones. Síganlo, léanlo, está súper interesante. www.antociano.net. Además de que tienes tus redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest, Vivino, hasta TikTok. Ya nos contarás ahorita Todas. el YouTube, un No, poquito de esto. La intención de Gilberto a través de la Casa Antociano es generar una comunidad internacional interesada en la información y diversas actividades en relación, lógicamente, a la cultura del vino. Ha colaborado y participado en artículos de diversos medios, tanto impresos como digitales, en Chile, Colombia, España, México, Perú, Guatemala y Venezuela. Desde 2014 está a cargo de la selección de vinos de la revista gastronómica Guate Dining, perdón, Guate Dining. Y es en 2015 donde, desde 2015 ha impartido un importante número de catas y degustaciones sobre vinos en Colombia, Guatemala, España, Estados Unidos y Venezuela, tanto de manera independiente como para importadoras e incluso entidades gubernamentales. Dentro de estas, algunas se las voy a mencionar, es el programa de catas a ciegas de varias denominaciones de origen en conjunto con la Oficina Económica y Comercial en la Embajada de España en Guatemala en 2018 y 2019. Su programa de catas los jueves de Antociano desde 2015 hasta 2019. La Academia del Vino Terra Nostra desde 2019 hasta nuestros días. Y el programa educativo 225 iniciando en este 2020. En 2016 desarrolló un informe de inteligencia de mercado de vinos en Guatemala utilizado por diversas importadoras. En 2018 fue catedrático del Diplomado de Sommelier de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Y en 2019 obtiene la certificación WSET nivel 2. Bienvenido. Muchas gracias, gracias Gilberto. de nuevo. Gracias. ¿Cómo te va? Muy Pues, honrado por esa extensa introducción. no, hombre, pues al contrario, gracias a ti y enhorabuena por tus logros, tus esfuerzos, que al final, pues, muchas veces uno puede empezar eh, con el pequeño gusto, ¿no? De una cosa, de un tema, de un sector y te vas adentrando y pues yo creo que todo lo que tú has hecho a lo largo de tu carrera en función de los vinos. Así es que gracias por estar nuevamente aquí. Gracias. De hecho, como lo mencionaste, así fue como comenzó. Empezamos un poco a poco a meternos en el mundo del vino y, y ya estamos bien, estoy bien, ¿cómo se llama? Metido, inmerso en ese mundo que me encanta. Lo estoy haciendo con mucha alegría, con mucha pasión, por comunicar el mundo del vino. Eso es lo que me gusta. Me encanta, en el caso de dar catas, poder transmitir información y que la gente... Me han tocado gente que nunca había tomado vino en su vida, me han tocado gente que me dice, yo nunca percibo aromas en el vino, o otras Mm. personas que me dicen, yo nunca percibo un sabor en el vino, no sé a qué sabe el vino, y poco a poco le enseñamos en conjunto, porque me gusta que sean participativas las catas que dirijo, a descubrir que los vinos sí tienen aromas, sabores y que se puede disfrutar de manera muy diferente cuando se hace bien. Muy bien. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del mundo de los vinos? ¿Por qué dijiste, quiero aprender de?
Comenzó en Venezuela, y yo tengo 9 años ¿cómo se llama? En Guatemala, pero más de 12 desde que comencé, como tú mencionaste, el blog. Y era Ujú. un consumidor, sencillamente era un consumidor, pero cuando íbamos a un supermercado, que era donde principalmente comprábamos el vino, mi esposa y yo y comenzábamos a hablar sobre los vinos que estaban allí en exhibición y se nos acercó más de una vez personas y nos decían, ustedes parece que saben de vinos, yo tengo hoy una cena, quiero llevar una botella, ¿cuál llevo? O quiero regalar un vino, eh, ¿qué llevo? ¿Qué puedo llevar? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué me recomiendan? Entonces, sí me parecía que había una separación entre las personas conocedoras y expertas de ese tiempo y las personas que querían aprender. Siento que había un abismo en esos dos extremos. Sí. Y yo tengo mi trabajo original, esto es puro hobby, mi trabajo original es una agencia digital de desarrollo web y redes sociales. Y dije, bueno, déjame montar un blog, eh, que yo sé un poco de esto, voy a montar un blog y voy a empezar a escribir mis propias experiencias del mundo del vino. Los vinos que probamos, ferias, eventos, novedades, y siempre ha sido una de mis directrices hablar y escribir en un lenguaje sencillo, lo más sencillo posible, de tal manera que la gente no se sienta alejada o Claro. excluida por términos complicados, complejos, técnicos, agronómicos, químicos. Entonces, comencé a escribir y poco a poco atrajo gente que quería aprender, importadoras, bodegas. Recuerdo la primera importadora que me contactó y me preguntó, ¿te puedo enviar una caja de mis vinos para que los reseñes? Y la verdad es que como era primera vez no sabía qué hacer y le dije, hice algunas consultas con blogueros americanos que ya tenían más trayectoria y ya muy amablemente me respondieron y me dijeron, recíbelas, pero tienes que aclarar, o nuestra recomendación es que aclares que las reseñas no van condicionadas a que sea un regalo. Claro. Entonces, así lo hice. Poco a poco empecé a participar en eventos. Recuerdo un evento de Wine of Argentina que se hizo en Caracas. Y cuando llegué a registrarme, me preguntaron que de qué medio venía yo. Entonces yo le dije, bueno, el blog de vinos, la Casa de Antociano. Y me dijo, ¿un qué? Pero eso es radio, eso es prensa, eso es televisión. Y la chica de al lado le dijo, pon internet, punto. No pongas más nada, pon internet. Entonces, fue el primer blog de vinos que se creó en Venezuela. Ok. Eh, entonces, poco a poco me fui adentrando en ese mundo. No tenía vergüenza o pena de pedirle una entrevista a cualquiera de los personajes que allí aparecían, a pesar de que mis preguntas obviamente en aquellos tiempos eran muy básicas o poco, tal vez algunas metidas de pata, pero no me daba pena. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente cuando participa en actividades que organizo. O sea, que no te dé pena hacer una pregunta que consideres que no es correcta o es inadecuada o vas a decir alguna tontería. No, toda pregunta es bienvenida y la idea es aclarar dudas, que la gente se sienta cómoda acercándose al mundo del vino, sí, cometiendo errores, sí, eh, pero sin temor, porque el vino no Claro, hay que tenerle miedo. perdón, al final nadie nace sabiendo y de eso se trata. Correcto. Cuando uno se interesa en algo, pues hay que ir a los expertos y a estudiarlo y a buscar el camino, ¿no? Y nadie nace aprendido y nadie se lo sabe todo. O sea, yo estoy aprendiendo constantemente y en cada cata que doy me preparo y aprendo mientras me preparo y aprendo con las preguntas que recibo. Entonces, es un aprendizaje constante y es lo que me gusta de esto. Pues muy bien, enhorabuena, por esa Gracias. creativa y como dices tú, te aventaste con todo y miedo. Muy bien. Oye, Gilberto, pues ya que estamos hablando de vino, ¿qué es el vino? El vino es, vamos a decirlo en términos terrenales, porque la gente lo puede decir, una bebida mágica que le quita los temores a más de uno, pero terrenalmente el vino es jugo de uva fermentado. O sea, el jugo de uva se exprime, las uvas se exprimen, que no puede ser cualquier uva, tienen que ser uvas de unas familias específicas que son las mejores para dar buen vino, porque hay uvas para comer. Las uvas para comer no sirven para hacer vino porque tienen mucha agua. Mm, Entonces, la uva se exprime, se le saca el jugo, que en este caso para el vino se llama mosto, y
se le colocan levaduras. Las levaduras son las que hacen la magia de convertir el azúcar en alcohol y de convertir ese jugo de uva en vino. Entonces Ok. ya ahí, una vez que la levadura hizo su trabajo, ya es vino. Pero en algunos casos esos vinos son embotellados y ya vendidos, y en otros casos les pasan un proceso que se llama crianza, guarda o añejamiento, que es meterlo en barricas de roble principalmente, por cierto tiempo, pueden ser 3 meses, 6 meses o hasta 2 años incluso. Ok. Y, y entonces ahí sí se embotella y se saca al mercado. Obviamente hay otros elementos más técnicos en todo este proceso que acabo de simplificar en un minuto, pero a grandes rasgos es eso. A Ok. grandes rasgos es eso. Perfecto. Perfecto. Pues ya nos va quedando claro. Sí. ¿Qué tipos de vino hay entonces, Silberto? Sabes que esa es una de las preguntas que me gusta hacer cuando comienzo una cata. Si saben cuántos tipos de vinos hay, para ver qué tan conocedor es el grupo que me toca cuando doy una cata. Sí. Antes eran presenciales y hoy en día son virtuales. Y hay 6 tipos de vinos principales. Están los blancos, los rosados y los tintos, que son los que se agrupa como vinos tranquilos. Luego están los vinos espumosos, que ahí es donde están el cava, el champán, el prosecco, el sec en Alemania, y todos esos son los espumosos. Ok. Luego están los dulces, que son vinos que tienen un mayor nivel de azúcar, y por su nombre son dulces. Hay diferentes maneras de elaborar un vino dulce. Algunos lo hacen sobremadurando la uva para que tenga más concentración de azúcar y menos de agua. Entonces esto te da un vino dulce. Hay vinos que se hacen eso es lo que se llama late harvest o cosecha tardía. Están los vinos dulces también que se hacen, que se llaman vino de hielo. Ujú. El vino de hielo es un vino que no se puede hacer en cualquier parte del mundo porque tiene estas condiciones climáticas que congelen esos racimos de uva en el campo. Entonces se hacen principalmente en Alemania y en Canadá, pero también se puede hacer en España. Entonces se cosechan los racimos de uvas congelados, tienen menos agua, más azúcar, y se elaboran como un vino blanco, porque normalmente se usan uvas blancas que tienen mayor concentración de azúcar, Ujú. y eso genera un vino dulce. Ok. Y también hay otro método para hacer el vino dulce que se llama podredumbre noble. No suena muy bonito, pero la uva se deja podrir por un hongo muy especial y específico, se llama Botrytis cinerae. Entonces, esa Botrytis cinerae se encarga de abrir pequeños hoyitos en la piel de la uva y por ahí escapa el agua. Y entonces, de nuevo, hay mayor concentración de azúcar, menos concentración de agua, y eso deja un vino dulce. Ok. Y por Wow. último están los vinos fortificados. Los vinos fortificados son vinos que durante ese proceso de fermentación que convierte el mosto en el azúcar en alcohol, se corta la fermentación en un proceso que el enólogo define y agregando alcohol vínico. Entonces el resultado va a ser un vino con un nivel de alcohol más alto y con un Ujú. nivel de dulzor más alto que un vino tranquilo. Entonces ahí tenemos un vino fortificado. Los más famosos son el Oporto de Portugal y los Jereces en España. Entonces son vinos fortificados. Esos serían los 6 tipos de vinos que hay a nivel mundial. Ok. Y ahí entraría también la categoría de los vermuts. El vermut no es vino, ¿No es un vino? no es un vino. Se utiliza, ¿cómo se llama? Uvas, pero Ujú. no viene siendo un vino. Ok. Ok. Ahí Muy doctor Sommelier nos comenta que el hongo ataca a determinadas uvas. Evidentemente, así como en el caso de los vinos, los ice wine o los vinos de hielo, que necesitas condiciones climáticas particulares, en el caso de los vinos que les cae este hongo bueno, porque también hay otra botritis que es mala, que si ujú. daña el hongo, también necesitas condiciones climatológicas especiales para favorecer el crecimiento de este hongo especial. Ok. Ok. La tierra, el clima, las lluvias, Más que todo. todo el clima, o sea, tú necesitas buen clima para que nazcan y crezcan estas uvas, pero también necesitas el clima adecuado en cierta época del año para que cuando las uvas ya estén cercanas a su
tiempo de madurez óptimo se vean afectadas por este hongo. Ok, perfecto. Pues 6 principales. Muchas gracias, Gilberto. Buena explicación, ¿eh? Gracias. Vamos bien. Muy clarito para los que Bueno, desconocemos. como estamos hablando de vinos, me da sed. Salud, salud, ¿eh? ¿Cómo elegiríamos un vino? Para los que no tenemos ni idea, que dices, bueno, sí, pero ¿cómo elegir un vino? ¿Qué nos recomiendas hacer? Mira, el vino es una de las bebidas más versátiles que considero que hay. Obviamente mi opinión no puede ser muy objetiva, pero el vino te da muchas ocasiones de consumo y en el vino la ocasión de consumo lo es todo. Yo digo que hay vinos para pedir perdón, para pedir permiso, para el suegro, para el futuro suegro, para olvidar y para recordar. Entonces, tú no vas a tener un vino, no vas a beber todos los días un vino de $2,000, por más millonario que seas. Eso es un vino de diario, necesitas un vino de diario que sea más sencillo y necesitas un vino para ocasiones especiales. Entonces, la ocasión define el vino correcto. Si es una cena o una comida, obviamente necesitas conocer la comida para, para saber qué vino aportar y el mundo del maridaje es otro tema como para hablar horas y horas en otra Claro, ocasión. en otra ocasión será. Pero, exacto, pero lo principal es definir la ocasión. Voy a estar con mi persona favorita a la orilla del lago, a la luz de la luna, entonces voy a llevar un vino para esa ocasión. Si me voy a reunir con unos amigos y vamos a estar con música al aire libre a todo volumen, no me voy a complicar por un vino espectacular, más bien voy a ir con un vino más sencillo. Entonces, lo bonito es que hay una variedad inmensa de opciones. eh, en todos los países donde se vende vino, hay una gran variedad y hay para escoger entonces. Pero lo importante es definir eso. Primero, la ocasión de consumo. Ok, muy bien. Por aquí te pregunta Gilberto, ¿qué vino estás catando, colega? Tenemos un Lagarda Condesa, eso es un Ujú. albariño de la zona de Galicia, en España. Entonces Mm, son vinos que, una de las reglas o recomendaciones a la hora de maridar un vino es vino regional con comida regional. Entonces, en Galicia la gente le encanta comer mariscos, sus costas son bendecidas con mucha variedad de productos del mar. Entonces, los vinos que se hacen en Galicia son idealmente para combinar con ese tipo de comida. Entonces, son vinos va- que son más frescos, que van excelentes con mariscos, con unos camarones, con pescados blancos. Entonces, y como verán, hay un poco de sol detrás de mí que va y viene por las nubes. sí, Entonces preferí escoger este blanco para acompañar esta entrevista. muy bien. Pues muchas gracias. Por aquí también saludos, ¿eh? Hay saludos de Somelera, de Sateo, de... Lara, Roberto, gusto saludarte, Rita. Perfecto. Gilberto, ¿cuál es la función de un sommelier? Tiene varias funciones. Un sommelier te puede recomendar, o sea, una de las funciones más importantes en un restaurante, el tener un control y llevar un buen seguimiento de que los vinos que están en la cava del restaurante estén en su punto óptimo, que estén a buen precio, que estén rotando bien. Porque muchas veces la función del sommelier que se ve en un restaurante es el de recomendar a un cliente qué vino tomar de acuerdo a la ocasión. Si van a celebrar, si es para una cena, si le va a pedir el matrimonio o si más bien se van a despedir. Ahí se define la ocasión y es una recomendación. Y Ok, debe ser una recomendación honesta incluso para el nivel de presupuesto que pueda tener la mesa. Pero ya. por detrás de eso hay muchas otras funciones, porque el sommelier tiene que estar pendiente de que el stock de vino esté bien, o sano, o limpio. ¿A qué me refiero con eso? Que no tengan vinos muy viejos que se les haya pasado el tiempo, que no tenga sobrestock de un vino que no se esté vendiendo. O sea, le puede ir de la mano con el chef y decir, mira, tengo este vino que tenemos demasiadas botellas, no se está moviendo, vamos entonces a hacer una negociación aquí entre el sommelier y el chef y decir, vamos a sacar platos que inviten y que vayan bien con este vino para bajar el stock de este vino. Tiene que Ok, estar pendiente de que esos vinos no se les pase el tiempo. Ese mito, uno de los mitos del vino que dicen, el vino mientras más viejo mejor, no aplica para todos los vinos. Para ya. vinos jóvenes no aplica. Son vinos que tienen un tiempo de vida mucho más corto.
Entonces, Sí. no puedes dejar que el vino joven que tengas en tu cava se le pase su tiempo, porque entonces vayas a decir, bueno, voy a venderlo como sea, la persona va a tener una mala experiencia y no vuelve. O habla mal de ese vino. No, ese vino no me gustó, ese vino es malo. Resulta que era que no estaba en su tiempo correcto. Correcto. Claro, claro. Por aquí justo nos dicen, callejeando por la vida, ¿a qué temperatura exacta se sirve el tinto, el blanco y el... Sí, la temperatura del vino es uno de los elementos más claves. Tú puedes tener un vino excelente, bien guardado en tu cava de tu casa, eh, y, pero resulta que no lo serviste a la temperatura correcta. Entonces, un vino tinto muy caliente es una sopa de alcohol. O sea, vas a sentir que cuando lo tomes te va a quemar la garganta, vas a sentir demasiado calor en boca cuando lo pruebes, entonces no va a ser agradable. Y un Ujú. vino muy frío, no vas a sentir los aromas y sabores que tiene ese vino. Entonces, irme a los extremos no va a ser bueno. Obviamente es mejor tener un vino muy frío ¿cómo se llama? Que lo puedas calentar o que pueda subir la temperatura estando ya servido a un vino caliente que no puedes hacer nada con ese vino servido en una copa. Ya. Entonces, hay diferentes rangos de temperatura recomendables para los ciertos vinos. Por ejemplo, en el cava o en los espumosos en general, entre 7 o incluso 6 grados, entre 6 grados y 10 grados para ir a un rango más amplio. Estamos Ujú. hablando de que son los vinos que más fríos se sirven. Ya luego tenemos los blancos, que ya estamos entre 10 y 14 grados. Luego los rosados, que un poquito más de temperatura, entre 13 y 16 grados. Y los tintos que pueden ir entre 15 y 18 grados. Si te Ok. das cuenta, son rangos de temperatura que también aprovecho para tumbar ese mito de que el vino tinto se sirve a temperatura ambiente. Eso para mí lo dijo un francés en invierno al aire libre y con bermudas y sandalias. Porque en países tropicales donde miren este sol, en México, ciertamente en ambos países pueden haber lugares donde hayan bajas temperaturas en ciertas épocas del año, Ya. pero hay que cuidar la temperatura. No se puede dejar una botella de tinto eh, fuera de una refrigeradora o una nevera de vinos. Igual no deberías aceptar que un vino tinto en un restaurante te lo sirvan estando exhibido en un mueble. Debe Ya. refrescarse, debe refrescarse. Claro. En el caso de, pues, a modo casero, ¿no? Estando en casa, si no tenemos esta cava o un espacio especial para guardar nuestros vinos, ¿qué recomiendas que unos minutos antes se puede enfriar? Sí, los puedes tener en un mueble donde no necesariamente estén a temperatura necesaria, pero sí después lo puedes poner en la nevera un tiempo prudencial. Puede ser una hora, o lo puedes poner el día anterior porque ese día vas a estar muy ajetreado y lo sacas un tiempo antes. Claro. Si necesitas enfriarlo de manera muy rápida, lo recomendable es meterlo en la nevera envuelto en un paño húmedo. Eso ayuda un poco a acelerar el proceso de enfriamiento. Lo que no recomiendo es que se meta en el congelador por dos Mm, razones. Uno, el cambio de temperatura es muy violento y dos, si se te olvida, la botella estalla. sí, sí. Entonces, lo recomendable es en la nevera y si necesitas acelerar ese proceso, un paño húmedo ayuda a que eso, o una cubetera con agua y hielo, pero envuelta en un paño húmedo, acelera un poco ese proceso de enfriamiento. Ok, perfecto. Pues muy bien. Aquí nos dice doctor Teca Sommelier, menos del 5% de los vinos del mundo para envejecer. Y Correcto, también un vino blanco congelado. exacto, Ok, malísimo. muy Cualquier vino a una temperatura no adecuada, no vas a poder aprovechar bien. sus propiedades. No vas a poder aprovechar cómo fue hecho y para qué momento fue hecho. Ok, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí y seguimos la conversación. Claro. Pues bueno, al final también eso es lo que queremos, que la gente Ujú. participa, y nos encanta. Así es que, diferencia entre crianza y reserva, Gilberto, por favor. Crianza y reserva son dos indicaciones que están presentes principalmente en los vinos de España. Ok. Los vinos de España, y eso es lo que indica es el tiempo de barrica que tuvo ese vino.
Ujú. Entonces, en España tenemos joven, en algunos casos roble, crianza, reserva y gran reserva. Entonces, ese indicador en la etiqueta me va a decir a mí si ese vino tiene pase por madera, cuánto tiempo y por cuánto tiempo puedo guardar ese vino. Ok. Entonces, empecemos. El joven no tiene tiempo en barrica o menos de 3 meses. El roble tiene entre 3 y 6 meses. El crianza tiene 6 meses a 12. El reserva de 12 a 24 y el gran reserva de 24 meses en adelante. Ok. Entonces, esa es la indicación, la cantidad de tiempo de guarda o de crianza en madera. Vale, vale. Y luego ya, si lo tenemos en casa, ¿cuánto, cuánto ¿Cuánto tiempo lo podemos guardar? A ver, Sí. el tiempo de vida de una botella de vino es como una campana de Gauss. No es que el vino llega al 18 de mayo del 2022 y ya murió, pasó el switch. No, Mm. es un tiempo de vida como una campana, entonces puede haber una época en que empiece a crecer y a mejorar en sus capacidades. Luego va una época que es el pico de esa curva, que es su tiempo, lo que se llama su tiempo de plenitud. Y luego empieza lo que se llama el vino a decaer en la curva, empieza a decaer o está de salida o está de bajada. Y no es que el vino esté malo, sino empieza a perder su punto óptimo. Entonces tú puedes decir, bueno, este vino está muy bien, está rico, pero ya se siente cansado. Ya sientes que ha perdido toda su capacidad o su momento óptimo. Sí. Entonces, ¿cuánto guardarlo? Es muy variable. Lo recomendable es leer un poquito más allá de la etiqueta. O sea, tienes ese vino, ya lo compraste, búscalo en Google, mira el sitio web de la bodega, mira la ficha de cata y en muchos casos te dicen cuál es el potencial de guarda del vino. Que no estará escrito en piedra, porque hay vinos que van más allá de esa capacidad que recomienda la bodega y otros que algunos se mueren o se dañan antes del Ya, tiempo que recomienda la bodega, pero te da una guía de claro. cuánto, de cuánto tiempo es el potencial de guarda de ese vino. Perfecto. Ok, ok. ¿Cómo cataríamos un vino, Gilberto? Explícanos un poquito, ¿cómo catarlo? Bueno, esa es la ventaja de tener una copa aquí. Son 3 fases, la fase visual, la fase olfativa y la mejor fase, que es la fase gustativa. La fase visual es nuestra primera línea de evaluación. Lo primero que vamos a hacer es ver el color del vino para ver si tiene defectos. Entonces tenemos que inclinar la copa a 45 grados sobre una superficie blanca y vamos a ver desde arriba. Y entonces Ok. vamos a ver las características visuales que tenga. El vino debe estar limpio, brillante, no debe tener objetos extraños, no se debe ver turbio, eh, que muestre que algún problema puede haber. Entonces, si pasamos esa línea visual, vamos por buen camino. No garantiza que el vino esté bueno, pero vamos por buen camino. Empezamos con buen pie. Entonces, ahí Ujú. ya puedes hablar del color y decir, en este caso, amarillo dorado o amarillo limón, reflejos verdosos, etcétera, o de reflejos dorados, ese tipo de características. Esa es la fase visual. Después viene la fase olfativa. En la fase olfativa a mí me gusta dividirlo en dos etapas. A copa quieta, que sencillamente agarrar la copa y hacer aspiraciones cortas, separar la nariz para no saturarla, volver a aspirar. Y ahí vamos entonces percibiendo los aromas. Hay gente que me dice, pero es que yo no sé qué aromas tiene un vino. Son los aromas de tu día a día, de tu vida, cuando cocinas o cuando tu mamá o tu abuela te cocinaba. Esos son los aromas que tienes que decir. No te compliques la vida con términos complicados que veas en la ficha de cata del vino. De hecho, yo no muestro la ficha de cata del vino en una cata hasta que la gente no ha participado y me dice qué aromas percibe. Luego muestro la ficha de cata a ver qué acertamos y qué no. Pero si muestro la ficha de cata antes, la gente se va a sugestionar y va a decir, sí, tiene limón como la ficha, o sí, tiene mantequilla como la ficha. Pero Sí, quiero que la gente más bien diga lo que siente. Oh, me recordó cuando mi abuelita me hacía papas fritas. Ese tipo de recuerdos son totalmente válidos. ok. Entonces, luego viene la parte olfativa, pero a copa agitada, que es darle vueltas a la copa, ya sea sobre la mesa, si no tienes mucha práctica, o en el aire. Entonces volvemos a aspirar y casi siempre vamos a percibir aromas diferentes.
¿Cuáles son los correctos? Todos. Todos son parte de la experiencia del vino. Entonces, había copa agitada, los aromas se mueven más y salen más expresivos. El Ok. alcohol se disipa un poco y ya se vuelven más agradables esos aromas. Pero la idea es tener esas dos experiencias para comparar. Mira, al principio era muy tímido, pero ya está más expresivo. Al principio se olía a limón, pero ahora huele a durazno. Ese tipo de cosas dan una experiencia más amplia en esa parte olfativa. Y luego viene la parte gustativa. Una de las claves es no tragar de una vez el vino, sino dejarlo envolver un poco en la boca, después tragarlo. Y de nuevo, a decir cosas que nos recuerden. Si nunca has si nunca has tomado el jugo de limón en tu vida, no puedes decir limón porque no sabes a qué sabe. Yeah. Si no has comido un durazno, no puedes decir sabe a durazno porque la ficha de cata lo dice. Si nunca has comido un durazno, no sabes a qué se percibe ese sabor. Entonces dices lo que te recuerda, lo que te viene a la mente, Sí. sin complicarse la vida. Ok. Justo aquí nos dicen, ¿no? En cuanto a los aromas, dependen a dónde vives. La gente de los pueblos puede que no saben a qué huele cemento mojado en una ciudad. Claro, Correcto. muy La bien. gente del campo puede saber a qué huele un establo, el cuero de la vaca, el cuero del caballo, el pasto en la mañana, pero a lo mejor no sabe a qué huele la brisa marina porque no ha ido al mar. Y Ya. viceversa, la gente que vive en la costa sabe a qué huele un pescado recién, ¿cómo se llama? Atrapado, sabe a qué huele la brisa marina, pero no sabe a qué huele, ¿cómo se llama? Un establo. Ya. Entonces, es lo que te recuerde tu memoria. Ahora, si Ya. quieres mejorar en cuanto a tus capacidades aromáticas y gustativas, puedes entrenar el paladar con tu día a día. Puedes entrenar tu nariz con el día a día. Puedes ir cuando vayas al supermercado a comprar verduras, frutas, no es que las pesas nada más y las metes en la bolsa y te las comes. Huele la fruta, cuando lo cortes la vuelves a oler, cuando te la estés comiendo, no solo disfruta el gusto, sino el olfato, no fresa recién cortada o la mermelada de fresa. Ahí tienes Ya. diferentes aromas dentro de un mismo fruto. Entonces ahí poco a poco te puedes entrenar y ampliar tu horizonte de diferentes tipos de aromas y sabores. Wow, maravilloso. Qué gran explicación, Gilberto. Gracias. Gracias. Oye, nos preguntaban por aquí en más arriba, ¿qué nos puedes platicar sobre los jereces? Necesitamos otra hora. Los jereces, como mencioné, Programa. son vinos fortificados de España, son vinos Sí. muy especiales. Tiene la desventaja que son muy poco conocidos. Son muy poco conocidos y la gente no se atreve a probarlos por eso, porque no los conoce, no sabe qué saben o con qué se combina. Yo diría que empezaran por lo más sencillo y lo más delicioso, que es la manzanilla. La manzanilla es un tipo de jerez. Hay diferentes tipos de jereces con nombres muy curiosos: manzanilla, palo cortado, cream, oloroso, Pedro Jiménez. Pero el más sencillo y el más disfrutable, fresco, es la manzanilla. Es un vino que puede sentirse hasta salino en boca. Te combina perfecto con anchoas, con camarones. Hay una combinación muy típica y súper sencilla, que es sencillamente un plato de huevo frito con papas fritas con una manzanilla. O aceitunas, que también vienen en una salmuera. Entonces, ese Ok. tipo de platillos o picadas, que son para comenzar una comida, son excelentes con una manzanilla. Lo que sería un vino de aperitivo. Ok. Entonces, pero eso es una pequeña mención a lo que son las manzanillas, porque de verdad todo el proceso de elaboración es muy diferente a lo que mencioné de la fermentación alcohólica, y sí requiere un buen rato para explicarlo y darlo a entender. Bueno, De hecho, en mi canal de YouTube, yo entrevisté al director del Consejo Regulador de Jerez, y ¿ah? él dio una explicación que para mí me parece de maestro, de catedrático, porque la hizo súper sencilla, pero súper ilustrativa. Entonces ahí les invito a que visiten mi canal de YouTube, y ahí Claro. está la entrevista que le hicimos a él, explica cómo se elabora y cuál es la diferencia entre los diferentes jerezes.
Maravilloso. Pues consultaremos sin duda tu YouTube por ahí. Muchas gracias. Oye, Gilberto, y en cuanto a las copas, ¿qué utilizamos? ¿Qué nos puede decir de las copas? Las copas también son claves en el buen disfrute del vino, muy importantes. La primera cosa que hay que aclarar, deben ser de cristal, no pueden ser de vidrio. Sí da diferencia y no tienes que ser experto para notar la diferencia. O sea, y si la gente dice, no, pero es que tienes que ser experto. Bueno, si tienes copas de cristal en tu casa, sirve un vino en esa copa de cristal y en un vaso de agua. Prueba los dos y me dices si sientes diferencia o no. Y sí se siente. No es que uno sí se sepa mal y el otro no, es que sabe diferente. Ya. Adicionalmente, una copa de cristal, el cristal es vidrio con minerales y plomo. Entonces, el tener plomo ayuda a que la porosidad de la superficie del cristal funcione mejor con el vino. Entonces, vamos a poder percibir mejor los aromas, va a poder disfrutarse mejor el vino. Entonces, es Ok, algo que es importante. ¿Cómo ya. sé yo si mi copa es de cristal o de vidrio? La resonancia que tenga cuando la golpees. Este sonido de que está, ese sonido de resonancia que sientes es cuando tienes una copa de cristal. El vidrio suena plac, seco, corto. Entonces, Ya. tenemos una copa de cristal, la marca que sea de cristal. O sea, no se arruinen el presupuesto comprando alguna marca en particular. Sencillamente, si les parecen bonitas y es de cristal, la diferencia que puede haber entre una marca y otra puede ser la resistencia. Hay copas de cristal que son muy frágiles porque son muy delgadas, tienen poco plomo, son económicas, entonces puedes decir, bueno, me compro unas copas económicas, pero puede ser que en un mes ya no te quede ninguna, porque a mí me ha pasado copas de cristal que son tan débiles que lavándolas se rompen. Claro. Ni siquiera porque se golpean o se caen, sino que le estás pasando la esponja y se rompe, sin Ya. hacerle mucho esfuerzo. Entonces sí, es bueno. Lo importante es que sean copas de cristal. Perfecto. Ok. Por aquí para seguir nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre decantar o airar el vino al servir? El decantador tenía una función inicial hace mucho tiempo cuando comenzó, y es que los vinos dentro de su proceso de elaboración antes no se filtraban, no sabía que existían eso. Hoy en día hay dos procesos en las etapas finales del vino, que es la clarificación y el filtrado. La clarificación es en tanques, el vino ya está está terminado, pero todavía tiene impurezas y esas impurezas no las queremos ver en la copa. Ok. Entonces, se le coloca a ese tanque clara de huevo. Y esa clara de huevo es más pesada que el vino, es más densa que el vino, y va bajando lentamente y se va llevando todas las impurezas hasta el fondo. Esa clara de huevo tiene la propiedad de que no afecta ni el aroma ni el sabor del vino. Entonces hace su trabajo de llevarse todas las impurezas, se retira el vino y por otro lado se retira ¿cómo se llama? Esa clara de huevo. Si hablamos del punto de vista gastronómico, me imagino que conocen los canelés franceses, Sí. que nacieron en Burdeos. Bueno, cuando descubrieron que la clara de huevo, un excelente clarificador, tenían un problema. Usaban la clara y ¿qué hacíamos con las yemas? Entonces, un pastelero francés de ahí de Burdeos tuvo la idea de crear estos dulces deliciosos que se llaman canelés, que son hechos solo con clara de huevo. Ah, mira. Ok. Entonces, ahí los canelés nacen gracias al vino, por ese problema de que usabas las claras, pero no sabías qué hacer con las yemas. Ya. No podías comer tantas tortillas todos los días de pura yema. Exacto. Ok. Entonces, uno es la clara de huevo en el proceso de clarificación y el otro es el filtrado, que se pasan por unos filtros para también dejar atrás impurezas. Antes eso no se hacía. Los vinos entonces generaban sedimentos, tenían sedimentos, y la mejor manera de evitar que esos sedimentos se fueran a la copa era pasar el vino a un decantador, por eso se llama decantador, se Ok. quedaban los sedimentos en la botella y después se servía el vino en la copa, del decantador a la copa. Hoy en día son pocos los vinos que no pasan por un proceso de clarificación
y de filtrado, sí los hay, porque hay enólogos que dicen, yo no quiero hacer eso porque quiero presentar un producto lo más natural posible. Y entonces se presenta, te lo pone en la etiqueta, vino sin filtrar. Entonces sabes que vas a tener sedimentos. Y esos sedimentos, para eso, en ese aspecto, el decantador cumple la función de decantar los sedimentos. Ahora bien, hoy en día, como la mayoría de los vinos no tienen eso, pasan por un proceso de aclaración y de filtrado. Ahí, entonces, la función del decantador es la de airear el vino. Hay vinos que pueden tener un nivel de alcohol muy alto, muy pesado. Hay vinos como, por ejemplo, en el caso del Gran Reserva. Un vino Gran Reserva pasa entre barrica y botella 5 años desde que se cosecha hasta que sale al mercado. Si yo agarro un vino Reserva y lo pongo del 2014, ese vino tiene poco tiempo que salió al mercado. Si yo me sirvo una copa de ese vino, me va a saber a madera. Es como si le estuviera pasando la lengua a un mueble de madera. Demasiada concentración de madera. Entonces lo llevo a un decantador para disipar esos aromas fuertes a madera, ese sabor a madera, para disfrutarlo mejor. Porque quiero abrir ese Gran Reserva del 2014. No quiero esperar más, me lo quiero tomar ya. Por otro lado, si ese mismo Gran Reserva es el año más bien del 1995, ese vino ya tiene 25 años. Entonces, pasa algo diferente. Sí necesito el decantador porque ese vino apenas lo descorche, va a oler lo que yo digo a closet de abuelita. A encerrado, a moho, a húmedo. ¿Está malo el vino? No, pero sí está dormido. Necesito disipar esos aromas y lo voy a hacer gracias al decantador o al aireador. Ya después que pasó un tiempo, se disiparon esos aromas, ya me lo sirvo en copa y ya es más disfrutable ese vino. Ahora bien, la gente me pregunta, ¿y si decanto un vino joven? No le hace nada mal. No, o sea, no lo daña. Sencillamente, si quieres lucirte porque tienes visitas y tienes un decantador nuevo y quieres mostrarle, mira, tengo este decantador nuevo, perfecto, sirve el vino joven en el decanter. Pero no le va a hacer nada, no lo va a ayudar a mejorar. Ya, ok, ok, perfecto. Pues muchas gracias por las explicaciones. Aquí todo el mundo nos pone que gracias por las respuestas. Excelente. Sí, y ahí vamos. Se va muy rápido el tiempo, pero Sí, ya tenemos pero 45 minutos. sí, ya estamos en 45. Por aquí ponen, colega, me tienen encantadas las copas SOTS, que en vez de plomo llevan titanio. Mucho Correcto, mira, aquí está el logo. Ok. Slots. Hay diferentes marcas. Slots, Swizzle, Riedel, son marcas conocidas, pero lo importante es que sea, como él menciona, la diferencia, el componente principal en la elaboración de las copas es plomo, usan titanio, es un diferenciador para las copas. Ok. Ok. Hablamos justo hace un momento de las impurezas, ¿no? Esto es cuando se dice que un vino tiene pozos. Correcto, cuando tiene pozos. Okay. Esos sedimentos o pozos, ya te mencioné por qué se producen. Sí, ok, ok, perfecto. ¿Y qué pasa, qué hay de los taninos? Que en la mayoría de las etiquetas, no lo sé, sinceramente, te ponen, ¿no? ¿Contiene taninos? No, te dicen contiene sulfitos. Ok, sulfitos. Sulfitos. El sulfito es un elemento muy importante desde el campo. Es un desinfectante natural. Es un desinfectante muy útil. O sea, quieres matar algunas plagas o prevenir plagas, echa sulfito en el campo, rocía sulfitos. Cuando el vino se está elaborando, agrega sulfitos para desinfectar el vino. Entonces es un componente muy útil. Es muy raro conseguir vinos sin sulfitos, difícilmente hay un sustituto para esto. Pero hay personas que dicen que el sulfito le da dolor de cabeza. Entonces hay gente que son muy sensibles a la mínima cantidad, porque de verdad son muy pocas partes por millón que se encuentran en una copa, en una botella.
la concentración es muy baja, pero hay personas que son muy sensibles a esto. Entonces, es una advertencia para personas que son alérgicas de que el vino contiene sulfitos y prácticamente todos los vinos lo contienen. Ok. ¿Sería lo que nos comentan aquí, anhídrido sulfuroso? Anhídrido sulfuroso, sí. El anhídrido sulfuroso es el nombre químico, pero es lo que Ok. se conoce como los sulfitos. Se sulfita en los tanques del vino, se sulfita en el campo, entonces es algo que se utiliza de manera muy común en el mundo del vino. Que la gente no lo conoce y dice, bueno, yo no me quiero intoxicar, no, de verdad es un producto que tiene muy baja concentración, así como hay personas que no saben, veganos ultraortodoxos, que no saben que Mm, los vinos se filtran con proteína animal. Pero hoy en día hay vinos que dicen veganos porque no utilizan esa clara de huevo. Entonces, para esas personas pueden ver en la contraetiqueta que dice vegano, certificado vegano, entonces ya pueden tomarlo de manera más tranquila. ok, pero también son naturales, aquí ponen. Ok. Sí, hay toda una categoría de vinos que se llama naturales, biodinámicos, veganos, entonces también otra explicación que toma largo tiempo. Ya, bueno, vamos, vamos entendiéndolo. Ok, muy bien. Para pasar a otra pregunta y nos quedan 10 minutitos, porque hay botellas que cuentan plutones, creo que esa es la palabra. Nos comentan por aquí, Plutones, nunca había escuchado ese término. ¿no? No. Bueno, Es pues sí. posible que esté, o a lo mejor fue el autocorrector que le jugó una mala pasada, o el término es otro, Ok, pero nunca había escuchado ese término plutones. bueno, muchas gracias, Gilberto. Este, ¿Cuál sería el panorama, o bueno, ahora mismo en la actualidad, cuáles son los principales productores de vino en el mundo, Gilberto? Los tres más importantes y por mucho son europeos, que es Francia, España e Italia. Italia es Ujú. el primer lugar en producción. Creo que tiene 44.8 millones de hectolitros al año. Un hectolitro son 100 litros, entonces agrégale dos ceros más a esos 48.8 millones de litros. Eso es lo que produce en un año, es mucho vino. Si sumas la producción de esos tres principales productores, que son Francia, España e Italia, y sumas el resto ¿cómo se llama? Del puesto 14 al puesto 20 de producción mundial, no llegan a lo que suman ellos tres. Entonces, para que tengas una idea de la cantidad y la diferencia que hay entre esos tres países y el resto de los países productores del mundo. Eh, entonces ahí tenemos, Roberto dice que California es el cuarto. Ujú. Eh, Ciertamente Estados Unidos es un país importante. Él lo dice porque él está en California, Ok, entonces tiene que ahí echarle porras a su región. claro. Eh, Hay pero que- digamos que son los países principales productores, son de Europa, y por eso que tenemos tanta variedad de vinos en esos países en muchos mercados. Vale, vale. Ok. Y entonces, ¿dónde queda el panorama? Que obviamente, ¿no? Se va de poco en poco con Guatemala y México en este caso, ¿no? ¿Qué perspectiva, cuál es el panorama, cómo tú como experto, cómo ves a nuestros países? Mira, por lo menos en el caso de Guatemala, cuando yo llegué aquí no había vino mexicano. Afortunadamente ya hoy existe vino mexicano, habrá unas más de 10 bodegas presentes aquí. De hecho, también le hice una entrevista a una persona de México y, y estuvimos hablando de las diferentes bodegas que hay presentes aquí en Guatemala. Obviamente hay muchos más que no exportan porque sus producciones son pequeñas o se exportan a muy pocos países por esa misma razón. Y ya se puede conocer eh, más ese vino aquí, esa producción de vino aquí. Eh, en Guatemala se hizo un vino hace mucho tiempo, en Antigua, que es la antigua capital de Guatemala. Ya no se elabora, pero México, la producción de vino mexicano va en crecimiento, va en refinación, va en mejoramiento constante y es un mercado, lo que se dice desde el punto de vista económico, emergente. Ok, Ahí entonces va creciendo y va abriendo mercados, como te mencioné. Cuando yo llegué aquí no había vino mexicano y me extrañaba mucho porque decía, bueno, es un país vecino.
debería ser fácil importar vino de un país que tienes al lado, donde tienes las carreteras, pero no lo había, pero afortunadamente ya lo hay. Okay. ¿Algunos que nos puedas recomendar? A mí me encanta mucho de Casa Madero, que es la bodega más antigua de toda América. Tiene buena variedad de vinos, buena presencia de mercado. He probado también de Leacheto, he probado El Cielo. Eh, ¿Qué otra cosa he probado? Ahí me acordaré. Ahí me Ok, acordaré. pues ya bastante información nos has dado, nos has despejado muchas dudas. Este, una pregunta más que a mí me llama la atención. ¿Qué hay de cuando la gente destapan el vino y huelen el corcho? Mira, sí puedes oler el corcho, o sea, no hay, digamos que en el protocolo de un sommelier hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Pero si eres un consumidor, sencillamente puedes hacer muchas cosas sin necesidad de cumplir esas reglas. El corcho en teoría no debería olerse porque el corcho tiene que oler a corcho. Pero si el vino está malo, puede que percibas en el corcho aromas y ya te den indicación antes de ir a copa que el vino puede tener algún problema. Entonces, si el vino huele a algo que no sea corcho o a vino, entonces sí puede haber un problema, pero preferimos que el protocolo tenga la evaluación en la copa que en el corcho. Y a veces, Okay. y ahí es bueno aclarar que mencionas eso, a veces encuentras en el corcho unos cristales como de sal. Son unos cristales, eso no es un defecto, o sea, son cristales de ácido tartárico, que en todos casos cuando se produce es un proceso natural, Ok. sencillamente es un proceso natural y Ujú. sencillamente no tiene problemas. Puede que tengas en el corcho pegados y puede que los tengas en el fondo de la botella. Entonces es como un sedimento, no, obviamente no es algo que quieras en tu copa y lo sirves a un decantador o lo sirves con calma o con cuidado en la copa. Ok, ok, perfecto. Mira aquí, nos están diciendo tonios, que quiere Ah, decir ya. canasta. Putollons, son Ok, putollons, son los vinos, los putollons, eso se asigna a los vinos húngaros dulces, que se hacen con una uva que se llama Furmint. Y entonces los putollons es la cantidad de cestas que necesitas para hacer el vino. Mientras más alta es la cantidad de putollons, que va desde 3 hasta 6, en casos muy raros, esa cantidad de putollons indica el nivel de calidad del vino. Como te mencioné, es un vino dulce que se hace con botrytis o podredumbre noble. Entonces, mientras haya más concentración de azúcar y menos agua, necesitas más cestas de uvas para hacer el vino. Entonces, claro. allí es ¿cómo se llama? La razón de ese nombre. Entonces, cuando ves una etiqueta de Tokaji, vas a ver 3 putollons, 4 putollons, 5 putollons. Bueno, antes, ya hoy en la legislación, ya te dice que ya en vinos de añadas recientes ya no te dice eso en la etiqueta principal. Ya es algo voluntario que se puede decir en la contraetiqueta o en la ficha de cata. Antes era obligatorio colocarlo en la etiqueta frontal. Ya es algo que no se exige y ya no lo vas a ver tanto como se veía antes. Ok, perfecto. Ah, pues mira, ya resolvimos Ya ahí. resolvimos ese misterio de los plutonios. Perfecto, muchas gracias por participar y por irnos haciéndose presentes. Por aquí dice también, bueno, en la esencia lleva exclusivamente uva botritizada. Botritizada, exacto. La esencia es la categoría más alta, costosa y escasa de los Tokai. El Tokai esencia es súper exclusivo, escaso y carísimo. Pero Ya. es miel cuando te pasa en la garganta. Es una delicia. Wow. Ok. Habrá que probarlo algún día. Sí, Muy bien, muy bien. Pues mira, a eso se refería con los plutones. sí. Perfecto. De Todos, Hungría, correcto. Tenía un 5 putollons y es un vino dulce de Hungría. Qué bueno que ok, lo pudiste. pues mira, lo, tuvo la suerte de probarlo.
¿eh? Uy, se nos bloqueó un poquito el video. Te perdí por Muy un bien. momento porque me Oye, llegó y nada más una rápido, llamada. volviendo, no te preocupes. Volviendo al corcho, ¿qué pasa cuando se nos rompe en el cuello de la botella? Ah, bueno, rezas un poquito y tratas de sacarlo de varias maneras. Hay algo que se llama sacacorcho de láminas, que es un sacacorcho que son dos láminas que se introducen a los lados y se mete entre el vidrio y el corcho. Y en Ah, se nos está yendo. Ahora vuelve por ahí, Gilberto. casos, utilizas el mismo sacacorcho y lo metes con más cuidado para esa segunda parte del corcho que se te quedó, eh, y lo terminas de sacar. Entonces, pero si te quedan, digamos que en algunos casos tuviste que meter obligatoriamente el corcho dentro de la botella, entonces trata de usar un colador o un paño, para servir y llevar el vino a un recipiente. Ok, ok, perfecto. Pues nos quedan 2 minutos, Gilberto. Muchísimas gracias por maravillosa charla, por quitarnos todas estas dudas, por adentrarnos un poquito más en este maravilloso mundo y ojalá que no sea la primera, la última. Que sea la primera de Que varias. exactamente, que podamos compartir contigo, con tus conocimientos y con esta comunidad, más todos los que se van sumando. Por aquí te mandan muchos saludos, Gracias. y te ponen por aquí también interesantes preguntas a Callejeando, que también eso es importante, que nos vayan preguntando los participantes, ¿no? Ok, pues no tenemos mucho tiempo, nos queda 1 minuto. Me da mucha pena, pero ya no podemos contestar aquí. De todos modos, me voy a anotar la pregunta para hacérsela llegar a Gilberto. Si no, de todos modos los vamos a etiquetar, te vamos a etiquetar en la publicación para que puedan Sí, contactarte directamente, ¿te y parece? hacerme todas las preguntas que quieran, con gusto. Perfecto. Pues algo más que quieras añadir. ¿No? Agradecerte por la invitación, que disfruten el vino, porque hay mucho vino que disfrutar en el mundo y que cualquier duda siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias, Gilberto. Un placer haberte tenido por aquí en este espacio, que nos hayas dicho que sí. Y nos vemos a la próxima. Gracias a Seguro. todos.